de la fe. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha llenado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria y mi redención, que rebose tu copa, que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo y no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de a llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Regresa
Preciosa esta alabanza porque también es una oración. Regresemos todos al Señor. Es la única manera de que nuestra vida tenga sentido y valga la redundancia, donde nuestra vida realmente comienza a vivirse en Cristo. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy está con nosotros Abisai Suárez. Él es venezolano, tiene 32 años, es padre de familia, casada con Gracie, que seguro que hace 2 semanas os acordáis que estuvo con nosotros en el programa. Y él, como pastor de su casa, como miembro de la comunidad cristiana de Benecer, él nos va a compartir cómo Dios hace esa obra perfecta desde que es un niño, ya que él tuvo el privilegio de tener unos papás que le enseñaron, que le corrigieron, que les llevaron por ese camino, el cual él está trazando junto con su amada esposa y sus hijos, Mackenzie, y ese milagro de Dios llamado Maximiliano. Muy buenas, Abisai. ¿Lo he dicho todo bien? Todo bien, pastor. ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Agradecido de estar aquí en este programa. Amén. Y bueno, es un privilegio. Amén. Me siento gozoso de verdad que de todas las cosas, de demostrarle al mundo lo que Dios hace con nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, cuéntanos, Abisai, porque cuando la gente se acerca, ve a un chico alto, espigado, atlético, porque tú has sido atleta. Es decir, ¿tú has sido velocista o...? 10 años practiqué atletismo. Atletismo. Velocista, sí. ¿Y tenías buenas marcas o qué? Buenas marcas, muy buenas marcas. La situación en nuestro país es que no llegamos a llegar a mundiales ni nada, pero sí llegué a ser campeón nacional, fui varias veces. ¿Fuiste campeón de Venezuela? De Venezuela, sí. ¿En qué edad? Representé 2 veces a Venezuela en la edad de juvenil y menores, que viene siendo entre 18, desde los 14 años hasta los 18 años fui siempre entre los mejores del país. Qué bien, qué bien. En la parte de velocidad. Se nota que Dios cuando pensó en Abisai hizo una gacela. Sí. Eso, al final, cuando ves a una persona, puedes ver también a través de su cuerpo qué tipo de deporte ha hecho, ¿no? Y se nota que tu cuerpo es un cuerpo de atleta, de velocista. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos saber y descubrir del señor Abisai? ¿Quién es Abisai, según él? Bueno, yo soy el primogénito de un hogar cristiano. Mi padre se casaron en el Evangelio. Vengo formado desde pequeño siempre a la iglesia, los domingos, todas las actividades. Eres hijo de pastor. Sí, mi padre ya como a la edad que yo tenía ya 12 años, 10 a 12 años, empezaron el ministerio pastoral. Ah. Y durante ese tiempo, bueno, aprendí más cosas en el Señor. Claro. Yo creo que en mí se cumple esa promesa que habla en el libro de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Porque ya tengo 32 años y sirviendo al Señor. Amén. He estado en Venezuela cuando vivía allá, en Brasil y últimamente aquí ya en España 3 años casi ya. Buscando siempre el rostro del Señor. Amén. Es curioso porque has dicho que tu papá empezó a pastorear cuando tú ya tenías 12 años. Pero yo quiero decir algo, aunque no lo hemos hablado. Seguramente tu padre ya era pastor antes de los que tú tuvieras 12 años, porque ya en casa te pastoreaba a ti, pastoreaba la casa. Sí, por eso que digo que instruye al niño en su camino. Siempre mi papá siempre nos hablaba de la fe, de la palabra del Señor. Siempre nos hablaba del temor de Dios. Porque yo creo que eso me sirvió mucho, tener el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y eso desde pequeño siempre tuve el temor del Señor, pues de no cometer cosas que en verdad me vayan a atrasar en mi crecimiento espiritual y en mi crecimiento físico como humano, ¿verdad? Porque mientras que el pecado atrasa. Siempre que uno comete algunas cosas, siempre atrasa las bendiciones y eso me ayudó mucho. Hay un texto bíblico que dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y Abisai, quiero preguntarte, ¿cómo tú eres el único hijo? ¿Has tenido más hermanos? Yo soy el primero de tres hermanos. ¿De 3 hermanos? Somos 3 en total. Yo soy el primero, viene mi hermana, que a los 2 años
Y nació después de 2 años que yo tenía. Me lleva 2 años, y mi hermano, que nació después de que yo tenía 4 años, el menor. Tus padres continúan pastoreando al Señor en Sí, Venezuela, ¿no? ellos están pastoreando en Venezuela. Ahorita mi mamá se encuentra en Venezuela porque ella estaba en Brasil. Están trabajando también en Brasil con un ministerio también allá. Y están en el ministerio en Venezuela y en el ministerio en Brasil. Y bueno, siguiendo El camino del Señor. Sí. ¿Cómo ha sido tu juventud, Abisai? Porque de repente te enamoras con 15 años, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué pasó? ¿Estabas evangelizando o qué estabas haciendo, Abisai? Bueno, yo vengo, mis abuelos se casaron joven, mis padres también se casaron joven, y he venido con eso, pues no sé, tenía eso como que el reflejo. Hereditario. El reflejo de uno, los padres, pues uno refleja lo que los padres son, y me gustó, pues siempre hemos sido una familia. Mi papá nos ha enseñado de la familia, mi papá ha estado ahí, mi mamá siempre han estado ahí, y siempre pensé eso, pues siempre dije, no, yo quiero tener mi familia también, quiero tener mis hijos, quiero tener una esposa que le guste, que ame al Señor. Y bueno, a los 16 años conocí a Grecia, y bueno, fue un noviazgo muy sano, un noviazgo cristiano que en esta altura del tiempo no existe. No es fácil de encontrar. No es fácil, no es difícil, pero no es fácil. Pero bueno, fue un noviazgo tranquilo, un noviazgo que tuvimos altos y bajos como todo. No teníamos nada para casarnos, pasamos el momento que aceptamos para casarnos, que ya teníamos 4 años de noviazgo. No teníamos ni siquiera para comprar nada, ni siquiera un plato para mudarnos o alguna cosa o para hacer la boda. ¿Con cuántos años casasteis? Con 20 años. Con 20 Nos casamos años. con 20 años. Estuvisteis juntos 4 prácticamente. Sí, de está novios. estudiando, Grecia estudiando y yo estudiando y trabajando, y bueno, ahí pudimos reunir, bueno, y nos pudimos casar. Qué Por bien. la iglesia, por el civil y después por la iglesia, todo muy hermoso. Dios proveyó todo el dinero que se necesitaba para hacer una boda de un hijo de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿tienes llamamiento pastoral como tu padre? Bueno, siempre, hace unos años, por medio de una palabra de un hermano, nos profetizaron que nosotros teníamos ese llamado del Señor. Pero bueno, no sé, todavía estamos en esa preparación, porque yo digo que eso es algo que Dios te pone, que como todos los pastores, pues mi papá y los pastores que he conocido, es un amor que tú sueñas y vives en ese mover del Señor. Y yo sí hablo de la palabra, conozco mucho, he estudiado, últimamente me inscribí en el instituto, pero por la circunstancia de que pasamos con el bebé. La familia. Sí, la familia, bueno, no pude seguir, pero sí, tengo esos planes, de que el Señor, tengo ese llamado, sí, Amén. tengo ese Amén. llamado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y actualmente, ¿tú crees que Dios te está llamando a algún ministerio en concreto, Abisai? Sí, yo siento que el Señor ya tiene bastante tiempo ya llamándome al mover del Señor, a trabajar en la obra del Señor. Pero bueno, Dios nos está preparando. Yo digo que todas estas situaciones que hemos venido pasando durante nuestros 12 años de matrimonio nos ha venido preparando a diario para afrontar más adelante algo que el Señor nos tiene Tu preparado. esposa nos habló hace 2 semanas, cuando estábamos en el programa, acerca de cómo ella vivió el embarazo, cómo sufrió como madre. Y tú como padre, ¿cómo te encontrabas? Porque tú eres el que estabas ahí dándole ánimo, pero tú por dentro tendrías que estar igual o peor que ella, ¿no? Bueno, ¿Cuál fue tu situación? mi situación fue, pastor, un poco en el principio yo estaba muy fortalecido en el Señor, muy fortalecido, pero en el momento que ya el bebé nace, hubo un choque en lo que yo he creído y en lo que el Señor en lo que el Señor nos ha llamado, pues.
Y porque yo orado y oraba y oraba y le pedía al Señor, Señor, mira, siempre le hemos pedido por nuestro hijo. Y bueno, fue como que el Señor me preparó en ese momento, porque yo me quedé así como que, oye, ahora qué vamos a hacer, pero Señor, ahí estamos confiando en ti, estamos confiando en ti. Y bueno, mi esposa tuvo un poquito más de fuerza, porque yo digo que ella ya venía con su hermano que había tenido ese problema, pero yo todavía no estaba muy preparado. Pues sí tenía paz del Señor y todo, pero no estaba tan preparado como creía que yo estaba preparado. Y bueno, ya no, en el transcurso de los días sí ya vino la paz del Señor, tranquilo, me calmé. Sí, hubieron momentos donde como Job, pues que, uy, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cometí? ¿Qué hice? Pero no, el Señor, nada, tranquilo. Confiamos y leyendo la palabra del Señor, el Señor me trajo paz. Has dicho como Job, pero realmente fueron los amigos de Job Sí. los que después de 7 días, porque lo mejor que hicieron los amigos de Job es estar 7 días calladitos, pero cuando empezaron a hablar es cuando empezaron a decirle, mira, tú estás así, porque seguro que has pecado, seguro que has hecho algo, arrepiéntete de tus pecados ocultos, ¿qué habrás hecho para encontrarte en esta situación? ¿No? ¿Te llegó la duda a través de esa situación? Sí, llegó la duda. Como humano siempre llega la duda, pero nos refugiamos en el Señor. Como tenemos a veces uno necesita buscar el apoyo de nuestros padres, de nuestra familia, pues lo primero que uno busca es el Padre. Y llamé a mi papá. Mi papá me dio una palabra, me dijo, tranquilo hijo, que Dios está ahí. Dios es el que te dio tu hijo y Dios sabrá qué es lo que va a hacer con él. Dios lo va a sanar, Dios va a obrar. Y bueno, a veces las palabras de los padres es importante, sí. Sí, es verdad. Y me dijo mi madre también, me recuerdo que también me dijo esta palabra, pues que uno como cristiano no está exento de pasar por las tribulaciones. Palabra sabia. Sí, porque como dice la palabra, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Entonces sí, Amén. vamos a pasar, avanzaremos por el agua y no nos anegaremos. Vamos a pasar por las situaciones, por los problemas. Como cristianos, así vamos a la iglesia, nos congreguemos, vivamos una vida santa en el Señor, siempre vamos a tener tribulaciones. No, como dijo Jesús, en el mundo tenéis aflicción, mas soportad que yo he vencido al mundo. Amén. Tenemos aflicciones durante esta vida que estamos aquí. Pablo la tuvo Felipe, la tuvo todos los apóstoles y qué secto nosotros. Mirando la historia de tantos hombres y mujeres de fe, podemos darnos cuenta que José, todos pensamos en José como la mano derecha de Faraón, pero José tuvo que ser vendido por sus hermanos, ser llevado a la casa de Potifar, denunciado como levantado una calumnia para ser metido en la cárcel, es decir, pasar por diferentes adversidades para luego llegar a ser quien fue. Pensamos en Moisés, pero no se nos olvida muchas veces que el gran legislador de Israel primero tuvo que estar en un canasto de mimbre que su propia madre, Jocabed, ¿verdad?, y su hermana Miriam le protegieron para que no fuera destruido junto con el resto de niños menores de 2 años en Egipto, ¿verdad? Sí. Y así podemos estar hablando continuamente de tantos hombres y mujeres como Esther, es decir, que una mujer huérfana, una niña huérfana, adoptada por su primo Mardoqueo, y digo bien primo porque fue primo, sí. Es decir, que tuvo que pasar lo que pasó para poder llegar a ser la reina de Media Persia, que no era cualquier cosa. Sí. Es decir, muchas veces se nos olvida que Israel llegó a la tierra prometida, pero primero fueron 40 años en el desierto, donde tuvieron que experimentar que cuando había sed, Dios les daba el agua, que cuando había hambre, Dios les daba el maná. Y de esa manera, Dios ha fortalecido vuestra fe para que en este desierto podáis llegar a la tierra prometida. Sí, bueno, hemos pasado este desierto, pero gracias a Dios con paz. Amén. Con paz, creyéndole al Señor cada día, poniendo todo en las manos del Señor. A Maxi desde la barriga siempre le he orado, desde que fue concebido. Y hemos visto la mano del Señor. Amén. Hemos visto la mano del Señor. Recuerdo que también con Mackenzie duramos 3 años para tener a Mackenzie y pasamos aquella situación
porque yo tenía que operarme, después de los 3 años me hice unos exámenes y tenía que operarme por un varicocele. Y justamente ya cuando me quedaba un día para operarme, el Señor se perdieron los exámenes, todos los exámenes preoperatorios, que me tocaba operar el viernes y me tocaba operarme el lunes. Y el Señor, en su infinita misericordia, al mes siguiente, mi esposa queda embarazada. Y Mackenzie también viene siendo como un milagro, pues porque después de ahí yo, creyéndole al Señor, porque Es decir, que tú científicamente no podías ser papá. no podía ser papá. Sí, la Pero doctora Dios me dijo. tiene la última palabra. Sí, la doctora dijo, no, sus espermatozoides se mueren muy rápido y no llegan al óvulo. Y entonces tiene que ser operado para ver si puede resistir más. Entonces Dios obró y fui sano sin necesidad de operación. Y ya tienes 2 hijos. Ya tengo 2. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero preguntarte, Abisai, ¿tienes defectos o debilidades? Pastor, como todo humano, como... Si quiere le preguntamos a Grace y verá lo Sí, tengo defectos, tengo virtudes, pero también tengo defectos. Yo digo que uno de los defectos es ser un poco iluso. ¿Sí? Sí, a veces yo pienso que uno piensa soñar alguna cosa y lo quiere soñar ahora. Y no, exacto, a veces yo digo que... Que te haces tu propia película. Ajá, digo como esas películas y a veces no es así. A veces es un proceso que uno pasa para poder llegar a la verdadero que tú quieres, al propósito que tú quieres. Bueno, gloria a Dios. ¿Y cuál crees que es el obstáculo mayor que has tenido que afrontar en tu vida como cristiano? Bueno, uno de los obstáculos es Maxi. También Maximiliano nos unió como familia más de lo que éramos, más unidos entre mi esposa y yo. Y aparte de eso nos aumentó la fe. Amén. Hemos creído más en el Señor. Siempre hemos creído en el Señor, pero como dice, la fe va aumentando hasta que... Y yo digo que Maxi ha sido una bendición y Dios está preparando algo muy especial para nosotros porque nos mandó a nuestro hijo. Amén, amén. Y ahora que estás viendo con esperanza todo lo que está ocurriendo, incluso empiezas a entender cosas que antes no podías entender, ¿cuál crees que es el propósito que Dios tiene para tu vida, Abisai? Como padre, como esposo, como siervo de Dios. Bueno, yo creo que el propósito que Dios tiene para nosotros es que nos está preparando para algo mayor, algo sumamente mayor. Nos está preparando para aquello que a lo mejor ahorita no lo vemos nosotros como humanos, pero Dios sí ya lo sabe. Amén. Y muchas personas, familiares y conocidos siempre nos han dicho, no, usted tiene un ministerio muy especial, usted siempre en muchas partes donde hemos ido, sin conocernos nos han ministrado cosas así, de parte del Señor. Y a veces los verdaderos soldados, los guerreros, pasan situaciones para después en el futuro tener algo, como usted lo dijo ahorita sobre José. José, si no fuese el sueño de él, de que el sueño de él vio el sueño que el Señor le reveló que iba a ser, se iban a postrar a él. Y se burlaron de él. Y se burlaron de él y tuvo el proceso que tuvo que pasar José. José no fue que llegó de una vez a ser gobernador y en mano derecha del faraón. Pasó por varios años de tribulación, igual que Daniel. Pasó por varias situaciones para poder ya después Daniel ver la mano del Señor. Entonces, Dios a veces a los que tienen un propósito grande con Él, Dios no los prepara. Y hemos venido viendo durante ese poco de tiempo que nos casamos hasta ahora, hemos visto que el Señor nos ha ayudado. Amén, amén. Si tuvieras que destacar las enseñanzas más importantes que Dios te ha dado, ¿cuáles serían en tu vida cristiana? El temor al Señor. ¿Sí? Yo digo que el temor del Señor me ha ayudado a llegar a donde estoy.
No el temor de como hay personas que dicen, no, el temor, miedo, no es el miedo, sino el respeto. El temor yo lo veo como un respeto. Yo también, no lo veo como un miedo. No lo veo como un miedo que diga, el Señor me va a hacer esto, sino como un respeto de un agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Tú no quieres hacer lo malo. Claro. Tú quieres respetar ese deseo de servir al Señor. Entonces tú temes al Señor de que no quieres cometer lo malo. Es verdad. Hay gente que piensa que el temor es miedo, ¿no? Miedo a la amenaza, al látigo. Dios no necesita darte con un látigo. Dios tiene tanta autoridad que tenemos que recordar que Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es decir, que no utilizó las manos, solamente dijo que la luz y la luz fue hecha. Es decir, que la lumbrera mayor y la lumbrera menor, así dice el primer libro de Moisés en Génesis. Por lo tanto, ahí podemos darnos cuenta que el temor de Dios es respeto, sumisión, es saber obedecer a la autoridad y a la palabra del Señor. Dios tiene sus tiempos y los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. ¿Alguna enseñanza más que hayas podido sacar en este tiempo, Abisai, como creyente? Bueno, como creyente también el perseverar en la palabra, perseverar siempre ahí en lo que el Señor nos enseña, en lo que hemos aprendido como desde pequeño hasta nuestras vidas, desde que nacemos hasta ahorita que estamos con familia, es la perseverancia. Claro. Dice un dicho por ahí que dice que el que persevera vence, y la perseverancia, la constancia hace el éxito. Digo yo, pues en la parte, en el Evangelio también es así. Apocalipsis dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. Será salvo. Y uno tiene que perseverar. En el Señor, la perseverancia es lo que trae el éxito en el Señor. He visto que el Señor, durante la perseverancia que he tenido, porque he pasado tantas cosas, y Dios permaneció fiel y ha bendecido. Durante mucho tiempo ha bendecido. Llegamos hace 3 años aquí a España y Dios ha bendecido de tantas formas que no tengo una cosa que diga, no, Señor, no me ha ayudado en esto. El Señor, gracias a Dios, durante ese periodo, en varias partes que he estado, Dios nos ha ayudado sistemáticamente. Si tuvieras que darle un consejo a los padres de familia que te están escuchando o a aquellos que anhelan formar su propia familia, ¿qué consejo le darías? Bueno, una de las cosas que le podría decir a esos padres es que, como dije en el principio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis padres me instruyeron y una parte que también dice que oblígalos a entrar. Como padres a veces es como cuando uno obliga al hijo, no, tienes que estudiar, estudia porque eso es tu obligación, la obligación de ellos es estudiar, así también tiene que ser en el Señor, obligarlo. Mi papá un día, le doy una anécdota, que un día yo no quise ir a la iglesia en mi adolescencia. Y papá, ¿no quieres ir? No vaya. No voy a ir, papá, no quiero ir. Bueno, no va, está bien, quédese, me dijo mi papá. Y en lo que se van, afuera bajó la luz y me quedé sin luz en la casa. Es algo fuerte como padre, pero me enseñó. Porque, sí, me voy a quedar, pero me voy a quedar divirtiéndome viendo televisión. No, me quedé ahí sin luz. Y ahí, bueno, eso me enseñó. Hay diferentes formas de enseñar a los hijos y eso a mí me hizo no perder más un servicio, sí. Y bueno, eso me ayudó mucho en mi parte de la adolescencia. Pero sí, mis papás fueron un poco rígidos en la parte del evangelio. Y mis hermanos son cristianos y parte de la familia entorno cercano también son cristianos. Y eso nos ha ayudado porque nos ayudó a permanecer en el Señor. Fíjate, Bisay, los niños no quieren ir al colegio, pero los padres les obligan a ir al colegio para que estudien. Los niños no quieren comer guisantes ni verduras, pero los padres les obligan a comer guisantes y verduras porque son sanos, no pueden estar en base a hamburguesas y patatas fritas. Sí. Obligamos a nuestros hijos para que coman sano, para que estudien. Obligamos a nuestros hijos incluso para que se vistan bien, que muchas veces, o incluso para que se laven los dientes, porque exacto, es más barato que se laven los dientes todos los días a tener que llevarlo al dentista para que le pongan empastes en todas las muelas picadas como consecuencia del exceso de azúcar. Sí.
Les obligamos para la salud dental, les obligamos para la salud intelectual, les obligamos para la salud física, y sin embargo cuando llega a las cosas del Señor parece que no le damos la misma importancia que a las verduras, que a las muelas picadas, y no hablamos de imponer como con un látigo en la mano, pero sí de hacer ver la importancia y la prioridad de poner al Señor en primer lugar. Sí, eso es lo más importante. Yo en mi vida, en mi infancia y mi adolescencia fueron el Señor. Amén. Desde el principio mi papá, cuando empezamos en el ministerio pastoral, eso, la familia pastoral no tiene hora de entrada ni hora de salida. Siempre ¿De llegábamos verdad? más No me lo puedo creer. usted lo sabe, nos llegamos temprano, Abríais la iglesia y abríamos la cerráis la iglesia, iglesia. cerramos la iglesia y a veces había que ir a que un hermano que ve que hacerle a orar o visitar a alguna persona y vigilias y matutinos y de tantas cosas que se hacen. Campañas a veces de una semana, que ya en campaña le decían cruzadas evangelísticas, Sí. pues predicar y a veces eran las 10, 11 de la noche y nosotros apenas estábamos terminando de recoger las cosas para irnos a la casa. Sí. Y esa era la vida de uno como cristiano en mi vida, pues de adolescente y de niñez. Y no me arrepiento de lo que mis padres me enseñaron porque eso me ha ayudado mucho. Amén. Me ha ayudado a avanzar en el Señor. Amén, amén. Pues Abisai, muchas gracias por este tiempo y este testimonio tan hermoso que nos has dado. No es fácil ser hijo de pastor, es decir, eso lo sabemos. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 145, que lo vamos a ver en pantalla, el Salmo 145, los versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: cercano está el Señor a todos, a los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Es cierto, el Señor escucha a todos, pero es cierto que para escuchar a todos, todos tienen que invocarle. Es cierto, Dios escucha a todos, pero a todos los que le invocan de corazón, de verdad, sin hipocresía. Hoy hemos podido escuchar cómo Dios ha hecho esa obra preciosa en la vida de un hijo de un pastor. Y gracias a ese trabajo pastoral, hoy él es pastor de su casa, junto con su esposa y sus hijos. Y cómo Dios ha fortalecido su fe en cada una de las circunstancias en las que han clamado y han buscado el rostro del Señor. Mira, para llegar a ser pastor de una congregación, la Biblia nos enseña que primero tenemos que aprender a pastorear nuestra propia casa. Por lo tanto, Abisai ya ha hecho la primera parte, saber pastorear su casa. Porque el que no sabe pastorear su propia casa, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cómo pretende pastorear la grey del Señor? Por lo tanto, necesitamos muchos Abisais por ahí, pastores de su casa, para que Dios los llame a pastorear la casa de Dios.